A ver que salga la grabación. Vaya, perfecto. Vaya, entonces, vas a poner el grupo 6, la sentencia 39/2010 de inconstitucionalidad, ¿verdad? Vaya, excelente. Entonces, son las 5:07. Vamos a anotar aquí la hora de inicio de la exposición. Vaya, comience. 5:07. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Somos el grupo número 6 y en este día vamos a explicar la inconstitucionalidad número 39 de 2010 referente a la ley de impuesto específico a llamadas telefónicas provenientes del exterior que terminan en El Salvador. Bien, siguiente. La fecha de resolución fue el 19 de marzo de 2014, emitido por la Sala de lo Constitucional. El número de la sentencia 39/2010. El tipo de proceso, inconstitucionalidades y un tipo de resolución, sentencia definitiva. Esta inconstitucionalidad se dio en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en San Salvador a las 11:50 del día 19 de marzo de 2014. Un proceso que fue promovido por la ciudadana Patricia Margarita Orantes para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Impuesto Específico a las llamadas telefónicas provenientes del exterior que terminan en El Salvador. Esta ley fue emitida por el Decreto Legislativo número 651, publicado en el Diario Oficial número 131. Pero bien, ¿en qué consistía este decreto? Este impuesto a las llamadas telefónicas provenientes del exterior que terminan en El Salvador. Siguiente, compañero. El impuesto era de 4 centavos de dólar. Impuesto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa y según justificaciones del gobierno, en ese entonces el presidente Elías Antonio Saca, esta medida permitiría recaudar 80 millones anuales que servirían para financiar programas sociales y subsidios del Estado. Antes de ese año, el impuesto de las llamadas era de 7 centavos, el impuesto al exterior. Y con la nueva medida pasó a costar 11 centavos. Una carga que fue asumida por los operadores de telefonía en el país, pero que eran cargadas a los usuarios. La justificación fue que el impuesto era necesario para generar más recursos a la hacienda pública. Una medida que fue rechazada por los salvadoreños y también por los compatriotas mayoritariamente en Estados Unidos. Las empresas de telefonía aseguraron que nunca fueron consultadas para aprobar esta medida fiscal. Siguiente. Tenemos el resumen de la sentencia. Dentro de los argumentos que expuso la demandante, están que el hecho generador de este impuesto regulado en las disposiciones impugnadas es el minuto o fracción de minutos de las llamadas telefónicas provenientes del exterior y que el quantum de dicho impuesto era de 4 centavos por minuto o fracción de minuto por llamada. Cuando decimos disposiciones impugnadas, se refiere cuando se establece un impuesto a una actividad, un impuesto específico a una actividad que por sí sola no acredita que los usuarios reflejen una capacidad económica. Entonces, la premisa es que existe una vinculación clara entre el principio de capacidad contributiva y el establecimiento del hecho generador. También se añadió que el impuesto cuestionado grava la totalidad del tiempo que se consume en la prestación del servicio, sin tomar en cuenta los gastos en que incurre el contribuyente, en que incurre a la prestación del servicio. También argumentó que en el artículo 7 fija como base imponible los minutos que acumulan al tráfico telefónico internacional, pero que no necesariamente quien presta ese servicio está generando ingresos. Por todos estos motivos es que la demandante consideró que existía una inconstitucionalidad de los artículos porque
dada a la distribución equitativa. Siguiente. Tenemos el principio de capacidad económica, que nos dice que las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado en proporción a la aptitud económico-social que se tenga para ello. Esto se basa en un principio que limita a los poderes públicos en el ejercicio de su actividad financiera. También tenemos el principio de no confiscación como límite material al poder tributario del Estado, que prohíbe que los tributos detraigan una porción significativa de la renta devengada. Esto quiere decir que una transgresión al límite de la confiscatoriedad por parte del sistema fiscal puede incurrir no solo a la consecuencia de la doble o múltiple imposición, sino que también, a pesar de que cada tributo individualmente considerado está pegado a los parámetros constitucionales, la suma de todos ellos tiene como resultado demostrable la exclusión del contribuyente del mercado. El impuesto regulado en la ley TPP es como se resume la ley. Entonces, es un impuesto al consumo de un servicio. La determinación de las llamadas provenientes del exterior. El sujeto que consume dicho servicio es la operadora internacional de telefonía no domiciliada. Entonces, quiere decir que estamos hablando de un impuesto indirecto. El principio de capacidad económica se manifiesta en los impuestos al consumo de la siguiente manera. En la medida que la riqueza dispone, se utiliza para consumir bienes o servicios que superan el mínimo necesario para llevar una existencia digna. Siguiente. Dentro de los principios que se identificaron en esta sentencia, tenemos la capacidad económica, que es como concreción de equidad tributaria, que está detallada en el artículo 131, numeral 6 de la Constitución de la República. Este artículo nos indica que la Asamblea Legislativa está facultada para decretar impuestos, tasas y demás contribuciones, pero que tiene que ser en una relación equitativa. De acuerdo al argumento de la demandante, el impuesto grava directamente el tiempo que presta el servicio telefónico y no las utilidades que eventualmente se generan por la actividad económica. Entonces, la duración de las llamadas no es un criterio idóneo para medir la capacidad económica que supone el consumo de servicio, determinación de las llamadas provenientes del exterior. Esto es lo que concluyeron los magistrados de lo constitucional. Ahora tenemos el principio de no confiscación, que está relacionado con el artículo 106 de la Constitución de la República. La demandante afirmó que existe una confiscación al gravarse el mero transcurso del tiempo. También estimó que el hecho de cobrar por una actividad que no necesariamente supone ingresos para el operador de la red de destino resulta claramente confiscatorio. Siguiente. Tenemos la identificación del tipo de tributo. El impuesto regulado en esta ley es un impuesto de consumo. El sujeto que consume dicho servicio es la operadora internacional. Entonces, por eso se dice que es un impuesto indirecto. También la consideró además que el impuesto tenía una doble tributación, porque le estaba llamando el % del IVA por cada llamada. La sentencia explica que la invalidez del impuesto no es retroactiva, es decir, que el fallo no le genera la obligación al Ministerio de Hacienda de devolver las tributaciones obtenidas durante la vigencia de esta ley. Como análisis tenemos lo siguiente. El evento seleccionado como hecho generador debe ser objetivamente idóneo para reflejar capacidad contributiva. También se considera que es evidente que una decisión estatal que funcionalmente opera como un instrumento de confiscación encubierta es una negación del derecho de propiedad. Además, la promulgación del impuesto específico al tráfico internacional entrante y sobre todo a causa de una tasa excesiva, el Estado confisca de modo encubierto no solo la renta que los sujetos pasivos obtienen de la actividad económica,
sino también parte sustancial de los ingresos que perciben por dicha actividad. Ahora, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales 3 artículos, el 1, 5 y 7 de la ley, porque vulneraban el principio de capacidad económica de los ciudadanos. El impuesto suponía una doble tributación para los ciudadanos, porque lo que se pretende afectar con el impuesto impugnado también se grava en el IVA. La demandante también había señalado que el impuesto vulneraba el principio de no confiscación, pero los magistrados desatendieron esta petición porque dijeron de que ella no presentó los argumentos suficientes para como declararlo inconstitucional. Entonces solo le dieron la razón en cuanto a la actividad tributaria. Y por último tenemos el fallo emitido por la Sala de lo Constitucional, que está en 4 numerales, los siguientes. Sobreséase en el presente proceso respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 1, 5 y 7 de la Ley TPLT por supuesta vulneración al principio de no confiscación. Y también se declararon inconstitucionales los artículos 1, 5 y 7 de la ley por la vulneración al principio de capacidad económica. Hasta aquí nuestra participación. Licenciado, su micrófono. Perdón, excelente, gracias. Entonces la Sala de lo Constitucional básicamente declaró inconstitucional los artículos que establecían el tributo, ¿verdad? Entonces dejó la ley básicamente sin dientes, ya no se podía aplicar, ¿verdad? Vaya, entonces vamos con el grupo siguiente. El grupo siguiente es el grupo número 7, ¿verdad? Grupo número 7. ¿Sí? Vaya, vamos a... Ajá. Ya proyecté la pantalla para no... Vaya, no perfecto. Sí, está bien. Así debe ser. Vaya, vamos a ver. Aguilar Valladares, Jocelyn Patricia. Presente. Alas Méndez, Benjamín Ernesto. No, ¿verdad? Espinosa Mestizo, Reinaldo Alfredo. Presente. González Alvarado, Ingrid Isamar. Presente, Lic. González Marías, Edwin Alexander. Presente, licenciado. González Zúñiga, Jessica Carolina. Presente. Marroquín Chicas, Luis Antonio. Presente, licenciado. Rivera García, Flor María. Presente, Lic. Tejada Presa, Beatriz del Carmen. Presente, licenciado. Vaya, presente. Bueno, Licenciado Benjamín Ernesto no se ha podido conectar porque yo también tenía el mismo problema. Han abierto demasiadas clases y han enviado demasiados links y él está perdido en cuál es, pero sí está, o sea, lo que pasa es que no encuentra la clase. Yo el último, yo envié un link ahí. Ese es el último. Bueno, es que yo no sé por qué está dando este problema en realidad. Bueno, y lo mandé 2 veces. Marroquín Martínez Jaime Ernesto, ese es el incorrecto. Díganle a la persona a Benjamín. Vaya, Y no sé si al final lo puede tomar. No sé por qué es que se está dando ese problema. Vaya, bueno. El grupo anterior no le dije la hora que terminó, pero para ver la hora en que terminó vamos a recurrir al video. Ahí en el video ahí están los minutos exactos, ¿no? Entonces, siempre acuérdenme que les diga la hora en que finalice y que inicie para computar el plazo. Vaya, vamos a ver el tiempo. Ya escribió presente Benjamín, Vaya, para perfecto, que lo tome en cuenta. ya lo voy a anotar aquí. Vaya, vamos a ver. ¿Quién va a exponer? Yo, licenciado. ¿Quién es yo? Jessica Carolina. Es el grupo 7. Jessica Carolina. Vamos a ver dónde está Jessica. Ah, va, expositora. Expositora Jessica. Vaya. Y Benjamín ya está presente. Vaya. Entonces, vamos a anotar aquí la hora en que van a iniciar. Las 5:21. Las 17:21. Comience.
Bueno, tengan todos buenas tardes. En ese día vamos a hablarles sobre la inconstitucionalidad 45-2003. En ese caso, las estudiantes Berta de León, Brenda Lisset C. Hernández y Alexander Herrera solicitaron un proceso judicial en el que pedían de que el artículo 54 de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, mejor conocida como IVA, fuera declarada inconstitucional. Ellas se basaron en esto ya que indicaron que en el artículo 131, ordinal sexto de la Constitución, en este se habla sobre que se debe contribuir de manera equitativa según la capacidad económica de las personas, lo que se considera inconstitucional en ese artículo 54 de la ley del IVA, ya que se ha establecido una tasa del 13% para todos, sin hacer excepción a la capacidad económica de las personas. Siguiente. Bueno, en respuesta a esto, la Asamblea mencionó que necesitaba incrementar y determinar una tasa para poder incrementar los ingresos del Estado y así poder cumplir con sus obligaciones, y que esas obligaciones también son en beneficio de todos, ya que contribuyen a la seguridad pública, a la salud y a la infraestructura de la sociedad. Además, la Fiscalía General de la República, respondiendo también a la demanda de esas estudiantes, señaló que el legislador, al momento de establecer este impuesto, escogió de una gama de hechos generadores la imposición de ese tributo, el cual sería el adecuado para manifestar la capacidad contributiva, sin que se exceda a la dicha capacidad y sin que se viera obligado o comprometido el patrimonio de las personas. Siguiente. En la identificación de los principios del derecho tributario que se mencionan en el caso está el principio de la legalidad. Este es uno de los principios esenciales del Estado moderno. Es la legalidad de la contribución, también conocida por reserva de ley. Como segundo punto tenemos el principio de igualdad, que ha sido definido como la obligación que tienen los poderes públicos de gravar igual a los sujetos que se encuentran en la misma situación y desigualmente a los que están en situaciones diferentes. En respuesta a esto, en el caso se toma presente crear una norma tributaria que no se puede modificar en supuestos, al menos que se haga por una justificación razonable. La Asamblea también hizo mención de un amparo, que es el amparo 317-97 de 1998, en el que menciona que todos los ciudadanos deben tener un trato igual ante la ley, ya sea en manera jurídica y en manera tributaria, y que esto no podría cambiar al menos de una justificación razonable. También tenemos como principio la de capacidad contributiva económica, que esta se denomina el principio de capacidad de pago o capacidad contributiva. También se menciona el principio de no confiscatoriedad. Y también se identifica el tipo de tributo, que en ese caso se hace mención en la sentencia a la ley de la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios o impuesto al valor agregado, el IVA. En ese punto se detalla en lo que consta el IVA, que es un tributo en relación con su naturaleza del impuesto. Bueno, tenemos también como falla. La Sala de lo Constitucional llegó a la conclusión de declarar en el artículo 54 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de servicios que no existe el vicio de contenido alegado, que se vulnera la tributación en forma equitativa. Específicamente,
los principios de capacidad económica y de igualdad, ya que al establecer una misma tasa se está obligando a todas las personas a contribuir en la misma proporción. Se está dando un trato igual a todas. Y al establecer una tasa distinta sería muy complicado también para las empresas, ya que ellas adquieren sus productos o su materia prima a una tasa determinada y venderla al público a otra tasa o también venderla a otros contribuyentes a una tasa diferente sería complicado. Y también que cuando la Asamblea llegó a la conclusión de que cuando el legislador escoge el consumo de productos o servicios como el hecho imponible, lo hace porque en su mayoría son adquiridos cuando se tiene cierta capacidad económica. Bueno, y en este caso el legislador sí hace una consideración razonable de la capacidad económica de los contribuyentes. Y como análisis del fundamento de la resolución efectuada por la Sala de lo Constitucional, tenemos los siguientes artículos: que todas las personas son iguales ante la ley, el artículo 10 de la Constitución, para el goce de los derechos civiles, y no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. También tenemos el artículo 16 del Código Civil, que nos habla que los bienes situados en El Salvador están sujetos a las leyes salvadoreñas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en El Salvador. Al final, en el ámbito tributario, la palabra igualdad se traduce como capacidad económica. Situaciones económicamente iguales deben tratarse de la misma manera. O sea, tratamiento igual para situaciones iguales y tratamiento diferenciado o desigual para situaciones distintas. Y esa sería nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Vaya, entonces, ¿alguien hablaba por ahí? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué regula el artículo 54 de la ley del IVA? No se le escucha, enciende el micrófono. Compañera, no sé. El micrófono. Bueno, el artículo 54 de la ley del IVA establece la tasa de 13% sobre la base imponible. Ajá, o sea que se pagará el 13%. Ajá, entonces la sala no lo declaró inconstitucional. No, no lo declaró inconstitucional. Vaya. Bueno, terminó a las 5:30, 5:30. Vamos a ver, fin, 5:30. 17. Muchas gracias, entonces. Vaya, estamos ahí con el grupo 7. Grupo 7. Hoy vamos a ver el grupo 8. Grupo 8, vamos a ver. Si hay alguna persona que no lo pueda mencionar, ahí me dice el nombre, para, como entiendo, recuerdo que algunas personas no tenían grupo y se habían incorporado. Vaya, vamos a ver. Ángela Maya William Rodrigo. Presente, Lick. Ángela Maya Brian Ernesto. Presente, Lick. Ustedes son hermanos. Sí, correcto. María Alfaro Luis David. Presente, Lick. María Alfaro Emerson Iván. Presente. Aquí en familia está todo, hermanos también, ¿no? Sí, Lick. Castro Martínez Carla Yasmín. Presente, Lick. Martínez Lazo Dinora Elizabeth. Martínez Lazo Dinora Elizabeth. Presente, Lick.
Palacio Ramírez Evelyn Janet. Presente, licenciado. Reyes Orellana Brian Alexis. Presente, licenciado. Tobar Amaya Fátima Guadalupe. Presente, licenciado. ¿Quién va a exponer? ¿Falta alguien o están completos? Presente. Hola, Liz. ¿Sí? Presente, licenciado. En este momento no he mencionado el nombre de nadie, pero hay alguien más que falta. Aquí tengo 9 yo, pero si hay alguien más que se ha incorporado, que me diga su nombre. Silic. Ajá. Ábalos Palacio. Ábalos Palacio. Permítame. Carolina Beatriz. Ábalos Palacios. Carolina Beatriz. Sí. Beatriz. ¿Con S o con Z? Z. Vaya, presente. ¿Va? Sí. Sería la integrante número 10, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así es. Ya no hay nadie más, ¿verdad? Estamos completos. Sí, ¿verdad? Silic. Vaya, vamos a ver. Entonces son las 5:33. Vamos a poner la hora aquí. Vamos a poner 5:34 en lo que se preparan y todo. A 5. Inicio. PM. Vamos a ver. Total. Vaya, perfecto. Entonces, comience, bueno, a las 5:34 en punto comienza. Ok. En lo que usted ahí se enciende la cámara y todo eso. Ok, buenas tardes, licenciado. Evelyn Palacios le saluda. Soy quien voy a exponer en esta ocasión y representar lo que es el grupo número 8, ¿verdad? Para poder iniciar como grupo, como introducción, tenemos que este trabajo se abordará bajo el estudio y el análisis del caso de la inconstitucionalidad 66-2005 del artículo 26 de la ley del FOVIAL. Bueno, para que no nos quite mucho tiempo lo que es este punto, vamos a pasar a lo que son los objetivos que nosotros nos hemos trazado durante el desarrollo del trabajo, ¿verdad? Y como objetivo general nuestro es conocer el proceso para presentar un caso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el incumplimiento de los principios tributarios. Específicos son identificar los diferentes tipos de principios en el caso de inconstitucionalidad de la 66-2005 y 2006, ¿verdad? Y asimismo explicar el resultado de la sentencia de la Sala de lo Constitucional con el tipo de tributo y fundamentos a la resolución que otorga la ley del FOVIAL. Podemos pasar a la siguiente presentación, compañero. Ahora bien, para no hacer, para que no solo vayan viendo que voy leyendo ahí, ¿verdad? Vamos a presentar primeramente lo que es nuestro resumen del caso. Asimismo, presentaremos lo que son los principios que se ven involucrados dentro de este caso, ¿verdad? Que se presenta a la sala, y asimismo cuál es el fallo, cuál es la resolución que nos da al final. Bien, les voy a comentar de manera rápida para ir avanzando. Los presentantes del proceso de inconstitucionalidad en este caso fueron 2 abogados. Dentro de ellos se encuentra Carlos Maximiliano Mójica Burgos, que es abogado, y asimismo también un segundo abogado, que es Marco Antonio Elías Hablas. Ellos presentan este caso de inconstitucionalidad sobre el artículo 26 de la ley del FOVIAL, que es la ley de Fondo de Conservación Vial. En el inciso 2. ¿Por qué? Porque dentro de esta ley nos dice que establece la contribución de la conservación, en consecuencia constituye hecho generador de la citada contribución la venta o forma de transferencia de la propiedad del diésel y la gasolina.
sus mezclas con otros carburantes que realizan los importadores o refinadores, ¿verdad? En este caso, ese es una contribución de 20 centavos, la cual que se debe pagar por galón al momento de que eso ingresa al país, ¿verdad? Pero en el inciso 2 dice que se van a exceptuar de este impuesto aquellas, lo que son los transportistas, se les subsidia con lo que es este impuesto. Asimismo se queda exento lo que es la gasolina para los aviones, para la aviación. En este caso, estos dos abogados presentan inconstitucionalidades, ya que aquí es donde se presenta el primer principio, que es el principio de desigualdad, ya que en este apartado deja fuera lo que es esta contribución a los que hacen uso del diésel y la gasolina en el área de la pesca, y asimismo no toma en cuenta a los generadores de energía que también hacen uso de lo que es el diésel y la gasolina. Entonces, buscan que se declare inconstitucional porque no hay igualdad al momento de aplicarlos. Entonces viene lo que es la Asamblea Legislativa y también sostiene que este fallo se confirma que existe inconstitucionalidad porque en la disposición impugnada no se da el mismo beneficio, pero sí lo utilizan. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley es poder dar mantenimiento a las vías públicas, pero lo que refutan es que la aviación y los que utilizan lo que son los barcos para las pescas no tienen nada que ver con las zonas viales, por lo cual la ley establece que no especifica que solo por la utilización de la vía es que se va a pagar el impuesto. Entonces es ahí donde entra confusión y entonces quieren que se declare inconstitucional. Eso es como manera de un resumen, ¿verdad? Ahora pasemos a lo que es la siguiente diapositiva, compañero. Bueno, en el proceso los intervinientes expusieron lo siguiente, lo que ya le comentaba anteriormente. El ciudadano Mójica Burgos inicia el fundamento citando la sentencia y también sostiene que dicho fallo se confirma que existe inconstitucionalidad en la disposición impugnada por no contemplar el mismo beneficio a las actividades generadoras de energía, los que les comentaba. Además, también prescribe que el pago de un monto de la utilización de la red vial prescribe excepciones a la regla general, favoreciendo por una parte a la gasolina de aviación y por otra parte el subsidio del transporte público. Lo que también les comentaba, al igual, cuando este impuesto se aplica, quien lo paga es la población. Entonces, de igual manera, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que grandes empresarios se les omita lo que es este impuesto y a la población le recae que si lo paga cuando va a una gasolinera y le pone a su vehículo, ¿verdad? Entonces ahí le va cobrando lo que es el impuesto. Entonces ahí ya se va generando ese principio, ¿verdad? Que no se está cumpliendo el principio de igualdad. Entonces eso se contradice con lo que nos dice el artículo 3 de la Constitución de la República, que dice que todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias, dice. Entonces, por lo cual, lo que es el inciso 2 de este artículo 26 se contradice con lo que es el artículo 3 de la Constitución. La siguiente diapositiva, compañero. El punto 2, por su parte, el demandante Marco Antonio Elías Habla sostiene que el FOVIAL la describe en el artículo 5, la ley que ha creado, y establece que la misma consistirá en administrar eficientemente los recursos financieros que le corresponden, debiendo realizar un nivel adecuado del servicio de conservación de red vial prioritaria mantenible. Como podemos ver, las dos opiniones ya del abogado anterior con lo que es el segundo, que es Marco Antonio Elías Habla, coincide, ya que llegan al mismo punto de desigualdad. Asimismo, aquí es donde interviene lo que es la Asamblea Legislativa y nos dice que sostiene la finalidad que tanto el legislador como todos los organismos que conforman el Estado es la protección del derecho de igualdad, así como también los demás derechos consagrados en la Carta Magna. Y es que la igualdad debe generar el trato de equidad y equilibrio.
entre personas que gocen de similares características. Debe ser de excepciones cuando la diferenciación en la regulación tenga una verdadera justificación a través de la lógica y las especificaciones técnicas que lleva a regular esta diferenciada acción arbitraria por parte del legislador. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora bien, en el caso de la excepción de la gasolina de aviación se sostiene que, sostiene la Asamblea Legislativa que se debe hacer un análisis más profundo para poder considerar si esta le aplica o no lo que es esa excepción de este impuesto de 20 centavos por no utilizar lo que es la vía, por lo cual dice que la excepción de la gasolina de aviación se otorgó porque, según la opinión de la Asamblea, porque es un combustible que difiere de la gasolina en su proceso de obtención. Asimismo que contiene diferentes aditivos a lo del combustible común y tiene características especiales en cuanto al número de octágonos, a la presión de vapor, a las gomas actuales, a la densidad, a la volatilidad. Asimismo, tiene nuevas exigencias legales manifestando que de manera integral a fin de subsanar estas fallas y establecer las medidas que garanticen la previsión de los recursos indispensables para crear una cultura nacional sobre la conservación y el mantenimiento de la red vial. Aquí más o menos ya va dando lo que es el objetivo que tiene la ley. Asimismo, como explicación del artículo 26, esta ley se ha tomado decisión con el fin de tomar y garantizar optimizando recursos del sistema y eficacia que debe implementar la modernización y la clasificación de la tarifa de los procedimientos del impuesto del fovial. Es la reparación de calles, las aceras públicas, la mejora del comportamiento vial. La siguiente diapositiva, compañero. Asimismo, como les comentaba anteriormente, aquí vamos a comentar los principios que se veían involucrados. Dentro de eso tenemos el principio de legalidad. En la sentencia, en el proceso del inciso 1596, siguió que la sala afirma que la configuración del Estado constitucional de derecho debe guiarse por los principios racionales, basados en ciertos presupuestos fundamentales, lo cual son la limitación de la actividad de los órganos de poder por la constitucionalidad y la legalidad y la garantía por parte de los derechos fundamentales y la teoría del control jurisdiccional de toda actividad del Estado. El siguiente principio que nos presenta también el caso, tenemos lo que es la capacidad contributiva, que es el impuesto, es un tributo no vinculado, ya que no existe conexión del obligado con la actividad estatal alguna que singularice a su respecto a lo que beneficie. Vamos a dejar hasta ahí este principio por el tiempo, ¿verdad? Continuamos. Asimismo, el principio de la generalidad. Es un tributo que en razón de la utilidad y beneficio que genera para todas las personas que se encuentran dentro de El Salvador, y es erróneo pensar que tanto para la industria pesquera como para la industria de generación de la energía no les beneficia una red vial en perfecto estado. O sea, si nos ponemos a pensar, sí les beneficia, porque al momento de producir, por ejemplo, la pesca les beneficia ya que se trasladan, ¿verdad? De un lado a otro, qué sé yo, de costa a costa, y sí les beneficia, y no es porque les beneficie, sino que no es ese el objetivo de poder aplicarles lo que es este impuesto. Asimismo, siendo más acuciosos, observamos que el hecho generador de la contribución no es el uso de la red vial, como les digo. El hecho generador de la contribución es la venta o cualquier forma de transferencia de diésel. Asimismo, queda claro que la contribución no se paga por la utilización de la red vial, sino que es para dar el mantenimiento de las carreteras y generar la competitividad y la productividad. La siguiente diapositiva, por favor. Como les comentaba, durante toda la exposición del caso, el principio de la igualdad, es donde se viola este principio, ya que se compara al artículo 3 de la Constitución, donde vemos que no existe esa igualdad. Asimismo, el principio de la proporcionalidad, que toda clase de contribución debe establecerse de acuerdo a los principios de igualdad, proporcionalidad y equidad, lo que en el sentido jurídico político supone equilibrio, moderación en el uso del poder estatal. Ahora bien, en conclusión,
se afirma que la constatación de la inconstitucionalidad de la disposición impugnada ahora respecto a la energía se permite aplicar respecto a la Constitución y no como ahora se aplica en flagrante violación constitucional, pues no se utiliza la red vial, existiendo entonces la misma razonabilidad. Se justifica que también se seccione la actividad generadora de energía en ese punto, ¿verdad? La siguiente diapositiva, compañero. Bien, asimismo la identificación del tipo de tributo. No les voy a leer lo que es todo eso, sino más bien les voy a resumir a qué tributo al final el caso nos expone, que decía que el FOVIAL agregó que no es un impuesto, sino que lo determina como una contribución especial que tiene como finalidad la conservación vial, lo que significa que todo tipo de vehículo acuático que utilice gasolina o diésel al que se le aplique el FOVIAL se ven obligados a pagar esta contribución por un servicio que aunque no lo reciba, pero lo tiene que aplicar para poder cumplir con lo que nos dice el artículo 3 de la Constitución de la República. Asimismo, luego de esto, la Asamblea Legislativa, en relación ya de haber expuesto lo que pensaba acerca de esta inconstitucionalidad, da inicio el proceso, ¿verdad? Y tiene como finalidad, llegan a la misma conclusión que los abogados proponen, ¿verdad? Del que se viola el principio de la igualdad. Entonces, la contribución destinada al Fondo de Conservación Vial agrega que este beneficio, ya sea individual o por grupo social, es un tributo que debido a la relación de la utilidad y el beneficio que genera para todas las personas que nos encontramos en este país, El Salvador, es erróneo pensar que tanto para la industria pesquera como para la parte de la generación de energía no les beneficia una red vial en perfecto estado. Asimismo, luego de estas tres opiniones, la Fiscalía General de la República lo declara inconstitucional desde su punto de vista y asimismo, al final, la Sala de lo Constitucional resuelve y declara inconstitucional no en sí lo que es todo el artículo 26, sino solamente el apartado 2, donde especifica que no le aplica lo que es el área de los pesqueros y asimismo donde dice que se exceptúa a la gasolina que se utiliza para la aviación. Sí, creo que nos falta todavía diapositivas. ¿Puede pasar, compañero? Bueno, esos son los conceptos que ya les mencionaba de tributo, tasa. Asimismo, dice el artículo, prácticamente ahí lo detallamos lo que nos dice. Ya se lo había mencionado resumidamente anteriormente. La siguiente diapositiva, compañero. Ese es nuestro análisis de la resolución efectuada por la Sala de lo Constitucional. En primer momento, que el fundamento o ser de las medidas cautelares y obviamente de su fuerza motriz, que es la potestad cautelar, radica en la existencia misma del proceso y la inconstitucionalidad por omisión, según el artículo 26 del inciso 2 del decreto legislativo, y ahí mencionamos todo lo que confiere a este caso, ¿verdad? Los actores involucrados que deberían estar exentos son los usuarios del transporte colectivo, más no el sector transporte, y que las personas que usan este servicio deben ser exentos de la contribución con fines del transporte colectivo público. Se determinó que la gasolina de aviación estuviese exenta, más no el sector aéreo. El siguiente análisis. Nuevamente se enfatiza que la contribución se paga por la adquisición del combustible y no por la utilización, pues este es el pensamiento, sería tan reducido y equivocado que preocupa que exista la visión de querer generar competitividad y equivocada visión de querer generar, en los diversos sectores del país, pues si la intención del legislador hubiese sido que el hecho generador fuera la utilización de la red vial por vehículo automotor, así hubiese establecido en la ley. Por tanto, también exhorta que a no transgiversar la intención del legislador. Por fallas de origen, vacíos técnicos y contradicciones, la ley del Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, fue declarada inconstitucional por la Sala
de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La igualdad ante la ley, es decir, las consecuencias que deben ser las mismas, evitando toda desigualdad arbitraria no justificada, es decir, los actos o leyes o sentencias deben ser expresiones de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, la Sala de lo Constitucional establece que este artículo, que el valor de la contribución de la conservación vial será de 20 centavos de dólar americano por galón de diésel, gasolinas o sus mezclas con otros carburantes. Y pues esta ha sido la explicación de lo que es el caso de inconstitucionalidad que se nos fue designado como equipo número 8, el cual correspondía a la inconstitucionalidad del 66-2005 y 4-2006. Muchas gracias. Vaya, bueno. ¿Qué tipo de tributo me dijo que era el fogueal? Sería la contribución especial. Una contribución especial, ¿no? Vaya, está bien. Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo. 552, le vamos a poner acá. Finalizó la 552. Vaya, perfecto, vamos a ver. Definitivamente han mejorado las exposiciones este día. Creo que se han puesto más las pilas. Vaya, vamos a ver. El siguiente grupo es el grupo número 9. Grupo número 9. Quiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tengo 7 personas acá, pero me imagino que se han integrado más personas. Entonces, las personas que se han integrado me avisan, me dicen sus nombres. Vaya, Aguilar Santos, Claudia Carolina. Presente, Lic. Avilés Lira, Jocelyn Vanessa. Presente. Cruz Echeverría, Rafael Alexis. Presente. Gudiel Mejía, Andrea Carolina. Presente. López Borja Sisto, Edenilson. Él dijo que no se iba a poder conectar porque está en el trabajo, Lic. Vaya. Marroquín Linares, Alba Marcela. Presente, Lic. Mayorga Vázquez, Stephanie Guadalupe. Presente, Lic. ¿Faltan personas? Buenas tardes. Sí, ya falta. ¿Cómo se llama? Alejandra María Posada Marroquín. Alejandra María Posada Marroquín. Presente. ¿Quién? ¿Falta alguien más? ¿O solo 8 miembros tiene este grupo? Pregunto. Sí, solo 8. Vaya. 8 miembros. Vaya, entonces, ¿quién va a exponer? Murió Alejandra María. Alejandra María Posada. Sí. Vaya, expositora. Vaya, son las 5:55. Va, permítanme, vamos a ver aquí. Poner aquí la hora. Inicio, vale, voy a poner 5, son las 5:56 ya. Entonces inicia la exposición. Bueno. Que ponga la primera lámina, compañera, por favor.
En cuanto a la sentencia que a nosotros se nos fue otorgado es con respecto a las inconstitucionales encontradas en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Contribuciones Especiales a los Grandes Contribuyentes. Lo primero, se identificaron los problemas jurídicos que deben de ser resueltos. Después se consideró el desarrollo lógico de la sentencia y realmente la falta de regulaciones expresas, por ejemplo, en el plazo tributario que no estaban establecidos, pueden ser considerados faltas inconstitucionales al tema. También en el sentido de, en cuanto a las riquezas grabadas, el impuesto, según la ley, se establece sobre las utilidades que las sociedades pueden llegar a tener, pero la ley da una cantidad exacta con respecto a eso. Pasa la otra lámina, contigo. En el caso de las contribuciones especiales, pues se sabe de que el Estado debe de establecer hasta quién va directamente regulado. Por eso la ley se consideraba que generaba indicativos de la capacidad económica y que por ende son ajenas a las actividades establecidas. Lo que sucede es que según el licenciado que interpuso la demanda, que es el licenciado José Antonio Martín, él expresa artículo por artículo de la ley como él considera que se está violando la Constitución. En el caso del artículo 5 se considera que los grandes contribuyentes, se considera que se está vulnerabilizando la parte de la seguridad jurídica que se reconoce en el artículo 2 de la Constitución. Sin embargo, la Cámara les hace ver de que en ningún momento se está vulnerabilizando este principio, porque en el artículo 2 se habla de que se debe proteger la seguridad jurídica. Sin embargo, en la respuesta de la Cámara le da al licenciado que está llevando el caso, le explica claramente que no se está violentando ninguna de esas, de que la resolución se dio el 11 de enero del 2019 y la demanda se admite. Sin embargo, según la Constitución, donde claramente dice que se tiene que proteger la personalidad jurídica, entonces la Cámara contesta que no hay inconstitucionalidad porque no se está vulnerabilizando ninguna de estas situaciones. En el caso del artículo el artículo 4 y 5, donde se considera que se está en parte de la equidad tributaria, porque el artículo 4 y 5 dice que no se especifica las fechas en las cuales deben ser determinadas su tributo. La Cámara les contesta que no hay inconstitucionalidad porque en el manual de aplicaciones de la ley establece que se debe de llevar a cabo en el mismo periodo que se calcula el impuesto sobre la renta, es decir, que el periodo en que se impone es del 1 de enero al 31 de diciembre y que tiene de fecha para cancelarlo hasta el 30 de abril del siguiente año. Esto también se respalda con el artículo 10 del Código Tributario y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y al mismo tiempo se responde mediante el artículo 131 del primer texto de la Constitución, lo cual les hace ver de que aunque la ley explícitamente no da la fecha en la que se debe de cancelar, el reglamento de esta ley sí lo establece y a la vez muestra de que no solamente se está dejando al azar, sino que lo respaldan otras leyes que también vemos en el país, que es el Código Tributario y la Ley del Impuesto sobre la Renta.
también parte de lo que ellos consideran que es inconstitucional es el hecho de la transgresión de la equidad tributaria, porque se considera que se está calificando como doble tributo el que se está cancelando. El licenciado que interpuso la demanda hace notar que no se especifica primero sobre si es sobre qué tipo de ganancias es que se va a establecer el impuesto sobre impuestos. En la demanda claramente expresa que no se dice si se va a establecer a las utilidades menos costos o menos los gastos. Sin embargo, la ley en la contestación que se le hace ver que es sobre las ganancias netas que tiene la empresa. Por lo tanto, tampoco eso representa una doble tributación, porque no se está tomando en sí de lo que está antes de imponer el impuesto. O sea, no es algo que se hace sobre esa utilidad, sino que es sobre la utilidad total y solamente sobre los que son considerados grandes contribuyentes debido a la cantidad de utilidad neta que esta representa. La otra parte que el licenciado considera que es inconstitucional es la parte del artículo 2 y 3, donde habla acerca de la caja única de los ingresos. En este caso se especifica en la Constitución, en el artículo 231 y el artículo 255 hablan referente a eso, donde dice que las tributaciones que se obtienen deben de ir directamente a la tesorería del gobierno, a excepción de que la ley que se está realizando, que en este caso es la ley de contribuciones especiales, y como su nombre lo dice, para el plan de seguridad ciudadana, entonces sí está destinado para incrementar como los ingresos o los fondos de uno de los ministerios, por así decirlo, para poder implementar esta ley y poder cumplir los objetivos que esta ley tiene en sí. Por lo tanto, la Cámara considera que todos los argumentos que el abogado está presentando, ninguno de ellos está en contra de la Constitución. Por el contrario, les hace ver cómo la ley en sí sigue manteniendo, teniendo en primer instancia la Constitución como ley y no la vulnera. Por eso la Cámara falla en declarar no inconstitucional ninguno de los alegatos que el abogado le está presentando. Solamente eso sería el sistema. Su micrófono, licenciado. Ahí veo los principios de derecho tributario que se incluyen en la sentencia. ¿Algún miembro de su grupo que haga una breve explicación de eso? ¿O usted? Sí, eso es Yo le voy a hablar de los principios. Ajá. En la sentencia, el actor alegaba que habían 3 principios que se estaban vulnerando, ¿verdad? Que era el principio de equidad tributaria en su manifestación del principio de capacidad económica, el principio de legalidad y el principio de caja única y no afectación. Esos 3 principios fueron declarados por la Sala de lo Constitucional que no eran inconstitucionales. Primero, en el principio de equidad tributaria, se logró identificar el principio en la sentencia, ya que los alegatos del actor manifestaban que el tributo tenía un hecho generador, que era la obtención de rentas. Este se calculaba sobre la base imponible de las ganancias totales del contribuyente. De igual manera manifestó que en la actualidad las utilidades o ganancias netas de los contribuyentes con ingresos anuales a $150,000, es decir, los grandes contribuyentes,
ya se encontraban grabadas con el impuesto sobre la renta a una tasa del 30%. Y por ende, él consideraba que el tributo no tomaba en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos obligados en gravar más de una vez sus ganancias netas obtenidas durante el mismo ejercicio impositivo. Con respecto a este alegato, la Sala de lo Constitucional manifestó que no era inconstitucional. De igual manera, el actor manifestaba en la demanda que violentaba el principio de legalidad, ya que él consideraba que existía una afectación al principio de legalidad, ya que los artículos 4 y 5 de la ley infringían los parámetros señalados porque omitían y no definían de manera clara los elementos esenciales del tributo. Y de igual manera manifestaba que violentaba el principio de caja única y no afectación, ya que existía una vulneración a este principio, ya que los ingresos recaudados por el tributo no encajaban en ninguna de las excepciones de dicho principio, ya que no tiene por objeto el pago de la deuda pública ni financiar los fines que indique el donante. De igual manera manifestó que no se originan por empréstitos voluntarios ni por la creación de patrimonios especiales. Es importante aclarar que en esta sentencia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no resolvió no al lugar la demanda de inconstitucionalidad debido a que no existía vulneración a ningún principio establecido por el actor. Solamente. Vaya, ¿y qué tipo de tributo es ese? Es un tributo especial. ¿Cómo? Es un tributo especial, el cual, según el artículo 225 de la Constitución, vemos cómo es el artículo nos hace ver de que el Estado puede autorizar leyes que permitan el incremento patrimonial especial en distintas instituciones públicas. En este caso, este tributo en especial iba hacia la parte de la seguridad pública nacional. Pero dentro de la clasificación de los tributos, ¿qué sería? ¿Impuesto, tasa o contribución especial? Les pregunto ahí a los miembros del grupo. ¿Qué sería? Ajá. ¿Qué pasó? ¿No van a responder? Es una contribución especial. Una contribución especial. ¿Para qué se utiliza esa contribución según lo que se dice ahí? Ajá. ¿Para qué utiliza esa contribución el Estado? Bueno, 6:10. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Sería el grupo número 10, ¿verdad? Licenciado, le estaba contestando, pero el Inter al parecer se me fue. Ajá. Lo ocupa para el Plan de Seguridad Ciudadana. Ah, va. Perfecto, está bien. Muchas gracias. Ahora que se prepare el último grupo. El grupo número 10. Vamos a ver el grupo número 10. Aquí tengo 9 integrantes. No sé si hay alguien más que se ha integrado en los últimos días, pero si es así, ahí me avisa para yo incorporarlo. Sánchez, Asensio, Julio, Francisco. Presente. Presente. Fabián Urrutia, Susi, Andrea. Fabián Urrutia, Susi, Andrea. No estaba.
Candray Flores Cristian Emmanuel. Presente. Presente. Vamos a ver. Arbizú Mejía Edwin Antonio. Buenas tardes, preséntelo. Guzmán Amaya Jennifer Alejandra. Presente. Presente. Líbano de Pérez Adriana Carolina. Presente, Lic. Presente. Rodríguez Aguilar Brian Antonio. Buenas tardes, presente, Lic. Porto Morales Nancy Geraldina. Soto Morales Nancy Geraldina. No está, ¿verdad? Presente, licenciado. Está, vaya. Licenciado, buenas tardes. Velasco Martínez Raúl Josué. Disculpe, Buenas tardes. Vaya, permítame. ¿Cómo se llama usted? Susi Fabián, no podía activar el micrófono. Susi Fabián. Es la única persona que no estaba. Quiero ver dónde está. Sí estaba, pero no podía activar el micrófono. Sí, o sea, cuando yo pregunté, no me responde. Vaya, ¿hay alguien más en este grupo que no haya mencionado? Tengo 9 miembros. No. Solo 9 miembros son. Son todos, Lic. Vaya. 9 personas, ¿no? Vaya, entonces, ¿quién va a exponer? Yo, licenciado. Jennifer Alejandra Guzmán Amaya. Jennifer Alejandra Guzmán Amaya. Te va a exponer. Entonces, enciende su micrófono. Vamos a poner aquí. Entonces la vamos a poner aquí que va a iniciar a las 6. Son las 6:14. A las 18:14. Vaya, entonces comience. Perfecto. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 10. Estos somos los integrantes, ¿verdad? Ya los mencionó el licenciado. Vamos a hablar sobre la inconstitucionalidad 63 del 2013, la ley tribunal de la Sala de lo Constitucional relativa a los principios del derecho tributario y los tributos, con el fin de reconocer la aplicación práctica efectuando un estudio de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. La inconstitucionalidad 63-2013 habla acerca de la señora Isis Evelina Reyes de Panameño, que declara la inconstitucionalidad de los artículos 5, letra C, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 21 y 22, inciso 1, letra D, el 23 y el 32 de la Ley Especial para la Constitución del Fondo para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, el FONATES. El caso es básicamente se quiere declarar inconstitucional algunos artículos de la ley FONAL por vulnerar el principio de no confiscación de equidad tributaria y de reserva de ley en materia tributaria, suspendiendo provisionalmente el cobro del tributo creado por la ley, dice. Una vez se realizó el examen de inconstitucionalidad, el 7 de febrero del 2014, la Sala de lo Constitucional, por medio de la sentencia definitiva, declaró inconstitucional el tributo creado por la FONAT, dejando un estado de indefensión a toda víctima de accidente de tránsito, quienes perdieron el beneficio de la prestación económica brindada por el FONAT, considerado importante para minimizar gastos que no eran cubiertos por la red hospitalaria nacional. Supuesta
inconstitucionalidad de los artículos 15 y 16 del LEFONAT en relación con el doble o múltiple tributación por vulneración al principio de no confiscación del artículo número 6, inciso 5, ya que la demandante manifestó que el LEFONAT se establece un tributo cuya finalidad coincide con la de otros impuestos previamente establecidos por el legislador, orientados al fortalecimiento de la atención hospitalaria, los servicios de salud hospitalarios, rehabilitación y realización de análisis técnicos, económicos y científicos para el mejoramiento de la red vial del país. En relación al hecho generador, el artículo 15 de FONAT, la pretensora manifestó que se estableció en base a parámetros y hechos que no eran reveladores de capacidad económica, por lo que la Sala de lo Constitucional se enfocó a determinar la vulneración al principio de equidad tributaria, a su concreción de capacidad económica del artículo 131 ordinario número 6 de la Constitución. Supuesta inconstitucionalidad del artículo 19 de FONAT por vulnerar el principio de la reserva de ley en materia tributaria. La pretensora indicó que en la disposición impugnada el legislativo estableció criterios vagos e imprecisos en cuanto al establecimiento de la base imponible. En ese sentido, la Constitución reserva la regulación de ciertas materias de una manera más o menos completa a la ley, constituyendo una garantía cuya finalidad es asegurar que los ámbitos de especial interés sean esencialmente regulados por la Asamblea. Ese es como un resumen de lo que trata el caso o de todo lo que se vio a lo largo del caso. En el estudio de la sentencia encontramos lo que son los principios de derecho tributario, el tipo de tributo y el fundamento de la resolución. En los principios tenemos el principio de equidad tributaria, que está con respecto a la vulneración del artículo número 131 ordinario 6 de la Constitución por parte de los artículos 15 y 16 de FONAT. La demandante mencionó la sentencia en cuanto a la equidad tributaria, la capacidad económica relacionada con los impuestos y su diferencia cuando se trata de tasas, contribuciones especiales que se rigen por el principio de beneficio. También tenemos el principio de igualdad. Asimismo, explicó algunas ideas sobre la igualdad reconocida en el artículo 3 de la Constitución, a lo que agregó que en el derecho tributario constituye una exigencia en cuanto a qué situaciones económicas iguales sean tratadas de la misma manera atendiendo la capacidad económica. Se trata de igualdad como mandato de equiparación y viceversa, pues situaciones económicamente desiguales deben ser tratadas de forma diferente. Es decir, un mandato de diferenciación. Y tenemos por último el principio de confiscación. Los ciudadanos, dice, ya pagamos anualmente al Estado un porcentaje en concepto de renta que se atribuye para sufragar los gastos operativos estatales, entre ellos los servicios de asistencia de las áreas de salud, educación, seguridad, entre otros, etc. Tipo de tributo. De acuerdo a lo comunicado del Viceministerio de Transporte, la creación del Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito se trata de una contribución especial que va dirigida a brindar apoyo económico a las víctimas de accidentes de tránsito y sus familiares. En relación a lo planteado, el Viceministerio es necesario hacer algunas reflexiones a la luz de la doctrina y la legislación en materia de derecho tributario. Esta rama
del derecho divide los tributos en tres tipos o clases: impuestos, tasas, contribuciones especiales. Los impuestos a su vez se dividen en directos. Ejemplo, impuestos sobre la renta, e indirectos, impuestos al valor agregado IVA. Los tipos de tributos. Tenemos el impuesto, que en el artículo 13 dice que el impuesto es un tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. También tenemos lo que es la tasa. El artículo 14 dice que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la presentación efectiva potencial de un servicio público individualizado al contribuyente. No es tasa de contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. Y por último tenemos lo que es la contribución especial en el artículo 15. Dice que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. El fundamento de resolución. En El Salvador, los accidentes de tránsito han venido incrementándose con mayor proporción año con año. Sin embargo, hasta el 2012 no se contaba con una atención especial para aquellas personas que resultasen con algún grado de discapacidad o fallecidas a causa de accidentes. En vista de lo anterior, se volvió necesaria la creación de una ley que velara por la vida y la salud de las víctimas, por lo que en abril de 2013 entró en vigor la Ley Especial para la Constitución del Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito, la cual mediante la creación de una institución garantizaba los fondos necesarios para brindar una prestación económica y una atención especial en salud. No obstante de haberse creado la ley que garantizaba los beneficios antes alucidos, en el 2013 se presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos establecidos en Telefonat, por considerar que se vulneraban principios reconocidos en la Constitución, motivo por el cual dicho tribunal realizó el respectivo análisis de la constitucionalidad y en febrero de 2014 declaró inconstitucional el tributo creado por la ley, que era la única fuente real de financiamiento de la institución. En conclusión, podemos decir que en nuestra legislación, específicamente en el Código Tributario, se distinguen tres bases distintas para los principios y fundamentos de la administración jurídica tributaria, siendo estas la aplicación, la base presuntiva o estimativa y la base mixta. Pero en la práctica la más utilizada es la base cierta y que es parte de la información contenida en los registros del contribuyente y en los documentos de soporte del mismo. Eso sería todo, Lick. El micrófono no lo tiene encendido, creo. ¿Qué tipo de tributo es? Espérame, contribución especial. ¿Y para qué lo utilizaba? Para las víctimas de accidentes de tránsito, para arreglar, bueno, según tengo entendido que era también para los hospitales, para mejorar las condiciones de salud en el país. ¿Y qué resolvió la sala de lo constitucional? Era inconstitucional. Ajá. Bueno, entonces, son las 6:26. Vamos a poner aquí 6:26, ¿sí? Las 18:26. Vaya, entonces, gracias por su exposición. Gracias, Lee. Bueno, entonces vamos a el próximo lunes
está programado el segundo parcial, ¿verdad? Y van a entrar las clases, todas las clases, inclusive las exposiciones que ustedes han realizado sobre los principios, aunque el tema de los principios ya lo vimos, ¿verdad? En clase. Entonces, yo les sugiero que se compartan las diapositivas. Se compartan las diapositivas para que todos lean lo que han expuesto sus compañeros y puedan, puedan estudiar para el examen. El examen está programado en la hora clase, ¿verdad? De 5 de la tarde a 6:30 y se habilita por 4 horas, porque así son las instrucciones que nosotros recibimos. Entonces quiere decir que si es a las 5, 6, 7, 8, 9, 9:30, ¿verdad? Así sería, 4 horas. Entonces, ustedes, y bueno, es en línea, ¿verdad? Es en línea y la temática son todas las clases, como les digo. Van a ser 20 preguntas, 10 preguntas de falso y verdadero y 10 preguntas de opciones múltiples. Y bueno, yo les deseo suerte. No sé si tienen alguna consulta, alguna situación que quieran comentar. Sí, licenciado, una consulta. Ajá. No sé si ya subió las notas de los exámenes diferidos de la primera unidad. Bueno, yo ya le respondí a usted. Le mandé un mensaje. No lo ha leído Ok, es todavía. que estoy en el trabajo y no he podido verlo. Ah, pues vea el mensaje. Ahí le explico cuál es la situación. Léalo porque Gracias. usted sabe cuál es su situación, ¿verdad? Entonces, y ahí me responde, cuando lo lea, me responde el mensaje, oye, porque pues sí, es una cuestión que se sale de mis, pero yo le propongo ahí una forma de resolverlo, ¿va? Para que no salga afectado usted. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro? ¿Estamos para el examen? Ya saben cuáles son las reglas de la universidad, deben de estar solventes. Deben de estar solventes y las personas que por X o Y motivo no puedan realizar el parcial en el día y la hora indicada, tienen que hacer el trámite del diferido, ¿verdad? Y también deben de tomar en cuenta que no se puede retroceder, es decir, cuando usted abre el examen, le sale la primera pregunta, debe de responderla. Porque hay gente que comete el error, y yo creo que por ahí se dio el caso ahí con su compañero, que abren el examen y quieren ver primero todas las preguntas, ¿no? Y luego después, que ya lo quieren resolver, ya no pueden porque ya pasó, solo es un intento, ¿no? Entonces eso tómenlo en cuenta. Bueno, entonces si no tienen mayores consultas o comentarios, les deseo que pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo. Bueno, no hay clase, pero sí hay parcial, ¿no? Les deseo buena suerte en el parcial y pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias por su atención. Gracias, Liz. Gracias.